Qué gusto poder saludarte una vez más. Te doy la bienvenida más cordial a tu espacio íntimo de reflexión en este podcast Un Café con Slad, donde cada semana nos regalamos unos minutos para reflexionar desde el corazón. Hoy te invito a quedarte hasta el final porque vamos a explorar algo que, aunque parece vacío, está lleno de profundidad: el silencio. Vivimos rodeados de ruidos, de palabras, de opiniones, pero a veces lo que más necesitamos no es decir más, sino callar. Como decía Platón, el silencio es el elemento en el que se forman todas las cosas grandes. Así que ponte cómodo, sírvete tu café favorito y hablemos de ese regalo tan olvidado pero tan valioso: el silencio. Vivimos en una época ruidosa, acelerada, donde el silencio parece un lujo, donde incluso se llega a considerar como una amenaza. Todo está diseñado para ocupar nuestra mente: las redes sociales, los mensajes, las noticias, entretenimiento sin pausa. Pero en medio de tanto ruido externo, también nos hemos llenado de demasiado ruido interior. Y ese ruido interior es el más peligroso. Decía Santa Teresa, la loca de la casa es la mente, porque nunca se calla. Y es ahí donde el silencio se vuelve urgente. Porque no es ausencia, sino presencia. Porque en él habita la claridad y sobre todo la paz. Y muchas veces las mejores respuestas a nuestras necesidades. En la historia del pensamiento, el silencio ha sido valorado por los grandes sabios. Aristóteles, por ejemplo, decía: el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Y es que el silencio nos enseña a reflexionar antes de hablar, a escuchar de verdad, a respetar el espacio del otro. Nos educa en la prudencia, en la paciencia, en la humildad. No es que seamos pasivos, no. Es que hemos aprendido a dominar nuestro interior. Y dominar el interior es lo más difícil que el ser humano puede llegar a lograr. En las escuelas de filosofía de la Grecia antigua, el silencio era una disciplina. Se creía que solo aquel que aprendía a callar podía aprender a pensar. Y es que es lógico. Si no callas la mente, si no haces silencio, no puedes pensar. Por eso aquí recuerdo aquel refrán o aquel dicho muy sabio que dice: tengo que tomar decisiones pero con la cabeza fría. Y es que ese ruido interior que traemos es que nuestra cabeza está caliente con tantas cosas que no nos deja pensar, no nos deja tomar decisiones. Por eso el silencio es ese momento de enfriar la mente, ponerla en paz y después volver a retomar lo que se tenga que retomar para tomar una decisión. Y también desde la espiritualidad, el silencio es un puente hacia lo sagrado. Ya el Salmo 46 en el versículo 10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y San Agustín afirma que el silencio es el descanso del alma. Cuando callamos por fuera, muchas veces es cuando más habla Dios por dentro. Pero para eso
hay que hacer espacio. Y eso hoy cuesta muchísimo. Nos cuesta callarnos, nos cuesta callar la mente. Porque cuando oramos, pedimos, hablamos, pero nunca nos quedamos en silencio delante de Dios, esperando para que Él hable. Jamás lo dejamos que Él hable, jamás lo escuchamos. Siempre estamos pidiendo y hablando que necesito esto, necesito lo otro, que mi familia, que mi trabajo. Y muchas veces llegamos a pedir cosas vanas, cosas sin sentido. Pero nunca está en nuestra costumbre espiritual llegar a lo contemplativo, llegar al silencio. Cuando llegamos a lo contemplativo, cuando llegamos al silencio, es cuando los oídos del alma pueden escuchar a Dios. Pueden escuchar a ese Dios que se manifiesta a través de nuestra conciencia, a través del silencio. Déjame contarte una historia. Mateo era un joven profesor. Un día estaban reunidos todos los maestros y en esa reunión fue criticado duramente por un colega. Y lo peor de todo, que fue frente a todos. Todos esperaban que reaccionara, que se defendiera. Porque Mateo y los demás sabían que tenía argumentos. Sabían que él tenía la razón. Incluso Mateo tenía palabras preparadas. Pero ¿qué pasó? Mateo no respondió nada. Se quedó callado. Y no lo hizo por debilidad, sino que lo hizo por sabiduría. Sabía que un ataque impulsivo solo iba a empeorar las cosas. Más tarde, ese mismo colega que lo ofendió y que le dijo de cosas, se le acercó y le dijo: gracias por no responder. Hoy entendí muchas cosas. Perdóname. Ese día Mateo confirmó lo que había leído alguna vez de Lao Tzu. El que sabe no habla. El que habla no sabe. No siempre hay que hablar para hacerse entender. A veces el silencio es la forma más fuerte de comunicación. Y hoy quiero invitarte a redescubrir el poder del silencio en tu vida. ¿De qué manera? De la siguiente. Guarda silencio antes de responder con ira. Guarda silencio para escuchar con atención. Guarda silencio para pensar con claridad. Guarda silencio para orar sin palabras. Guarda silencio para amar desde la presencia. Como decía Confucio, el silencio es un verdadero amigo que nunca traiciona. Haz del silencio un hábito diario. 5 minutos de calma, sin teléfonos, sin televisión, sin radio, sin música. Silencio absoluto. Esos 5 minutos de silencio pueden transformar todo tu día. Y no se trata de huir del mundo, sino de escuchar el alma. Y muchas veces de escuchar a Dios. En esos momentos cuando te pones a reclamarle a Dios que por qué tu jefe te trata mal, que por qué te va tan mal en la vida, por qué tu esposa o tu esposo no te entienden, por qué tus hijos no hacen caso o llevan la vida desordenada que llevan. En ese momento, en vez de hablar y reclamarle tanto a Dios, cállate. Cállate. Incluso solo puedes decirle su nombre: Jesús. Jesús, háblame.
Gracias por haberte regalado este espacio. Gracias por haber compartido este momento con el corazón abierto. Si este episodio te resonó y te inspiró y sabes que alguien necesita escuchar estas palabras, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y deja un comentario, porque todos los leo, comentando cómo vives tú el silencio. Tu aporte me ayuda mucho para el crecimiento de este podcast. Recuerda que las grandes cosas, las verdaderamente grandes, con el amor, la fe y la sabiduría, nacen primero en el silencio. Soy Slad y te agradezco por dejarme acompañarte. Nos escuchamos en el próximo episodio de Un Café con Slad.